El título de la ponencia es la aproximación ético-filosófica a la inteligencia artificial en el siglo XXI. Es mucho más ambicioso de lo que voy a contar, porque obviamente yo me dedico a la filosofía, aproximaciones filosóficas a la inteligencia artificial, como bien ha señalado Susana, y el decano. Desde las humanidades tenemos la suerte que nuestros temas en relación con la tecnología y la inteligencia artificial son muchos, muy variados, y cada vez que van a ser más. Entonces, mi aproximación es muy concreta y es limitada, es lo que quiero dejaros claro. Antes de entrar en los aspectos más filosóficos, de los que yo abordo concretamente, simplemente para ponernos en contexto, porque no sé cómo estamos todos con el tema de la inteligencia artificial, que avanza mucho y del que se habla mucho, ¿no? Pero yo creo que a veces no tenemos claro realmente de qué hablamos. Decir que, bueno, nuestro deseo de crear máquinas o seres que nos sustituyesen en algunas labores no es tan reciente como pensamos, ¿no? En la Ilíada, Efeso ya crea unas mujeres con oro que les sustituyen en algunas labores. En la Grecia clásica también hay escritos recurrentes sobre el tema. Tenemos los autómatas en el siglo XVIII en Francia. La tradición judía también tiene la figura de los golems. Es decir, este deseo de crear máquinas inteligentes no es tan novedoso. Lo que es novedoso es el hecho de poder conseguirlo a través de una disciplina científica o tecnocientífica. El campo de la inteligencia artificial como ciencia surge en el año 1956, o normalmente se atribuye a esa fecha, ¿no?, cuando se reúnen en Dartmouth una serie de ingenieros informáticos, también biólogos, psicólogos, matemáticos, que hacen nacer el término inteligencia artificial como con el objetivo de crear alguna serie de máquinas que pudiesen reproducir, comprender todos los aspectos del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia humana con el fin de poder simular nuestra conducta, ¿no? Y aquí un tema interesante que no voy a abordar en esta conferencia, pero sí me gusta ir dando pinceladas de posibles temas donde se puede tirar del hilo, es, y parece el más básico, ¿no?, el papel que tenemos las humanidades pensando o quizás repensando el concepto de inteligencia que se maneja en el campo de la inteligencia artificial. Yo concretamente lo trabajo desde la perspectiva de género, desde el ecofeminismo, que es la corriente en la que yo me inserto, pero se puede estudiar desde muchísimos lados, ¿no? Porque este concepto de inteligencia que se va a manejar en este momento, pero que se va a extender prácticamente hasta nuestros días, si lo analizamos en detalle nos damos cuenta que es muy limitado. Es una idea de inteligencia muy ligada al pensamiento computacional, al pensamiento matemático, lógico. Hay unas cosas limitadas que se consideran inteligencia, lo que la tradición occidental ha considerado como racional, ¿no? Y todo lo que se ha considerado irracional no entra dentro del ámbito de la inteligencia, siendo esto la intuición, los sentimientos, la empatía, cuestiones que cada vez más están más en valor, ¿no? Entonces, una primera línea por la que me gustaría invitaros a reflexionar es por qué llamamos inteligentes a estas máquinas que no son capaces de hacer todo. Son muy potentes, pero tienen unas limitaciones muy evidentes. La forma de que llamamos inteligencia tiene unos sesgos de género clarísimos y de otro tipo. Pero bueno, sigo. Cuando nace el campo de la inteligencia artificial hay un momento de mucho auge, un momento de mucho apasionamiento en el que se cree que se puede realmente no llegar a alcanzar estas máquinas, pero sí que quizás había un optimismo un poco desmedido, ¿no? Y aparecen los primeros sistemas de inteligencia artificial, como por ejemplo Eliza, que era una máquina psicóloga. Lo que pasa es que Eliza no funciona bien. Eliza solo podía plantear algunas cuestiones como preguntarte por qué, o por ejemplo tú le decías me siento triste y te preguntaba ¿y por qué estás triste? O ¿te gusta estar triste? O cuéntame más, ¿no? Unas interacciones muy limitadas que nunca consideraríamos que pueden sustituir a un psicólogo o una psicóloga. La cuestión es que las expectativas, las esperanzas que había habido en este campo decaen y se sucede lo que se va a denominar el primer invierno, ¿no? Porque se utiliza esta metáfora ecológica.
Un invierno en el que decae la inversión, el interés por la inteligencia artificial, que no quiere decir que no se deje de investigar, porque se sigue investigando, pero este auge, ¿no? Por ejemplo, en el que vivimos ahora, este momento de impulso, decae. Aparece otra vez, renace un poco en los años 80 con los sistemas expertos, que son sistemas como precursores de los sistemas de inteligencia artificial que ahora tenemos, ¿no? Pero de forma mucho más limitada. Los sistemas expertos se utilizaron y, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en el ámbito de la medicina, un sistema experto funcionaría, sería una máquina a la que tú le das una serie de reglas, un algoritmo, programas un algoritmo muy limitado. Le dices, por ejemplo, para un paciente de esta franja de edad, entre esta edad y esta edad, que venga con esta sintomatología, le das este medicamento. Y luego llegaba el paciente, se insertaban los datos y salía el output, ¿no? El resultado. ¿Qué pasaba? Que estos sistemas eran muy limitados y como sucede mucho más de lo que pensamos, la medicina, las particularidades son mucho más frecuentes. Yo puedo cumplir una sintomatología concreta, pero de repente tener una patología, una alergia concreta que hace que la generalidad, a mí no me valga. Entonces estos sistemas estaban muy limitados, no tenían esa capacidad de adaptarse a la particularidad de cada uno de nosotros y aunque se utilizaron, tampoco cumplían las expectativas tan altas, ¿no?, que se tenían en un principio. Se sucede un segundo invierno y más o menos a partir de los 2000, yo lo dato en la publicación, la aparición de PageRank, que es el algoritmo de Google, hay un cambio en los sistemas de inteligencia artificial que van a empezar a convertirse en lo que hoy conocemos y en lo que vamos a tratar aquí, y estoy segura que vais a tratar a lo largo de todas estas jornadas. Esta es la inteligencia artificial que hoy conocemos, que de forma brevísima se compone de al menos estos tres elementos. El hardware, que es lo que menos voy a tratar, que es el soporte físico de la tecnología, son nuestros teléfonos móviles, son los ordenadores, es todo lo que vemos, lo que palpamos, etc. Los algoritmos, que son no otra cosa que secuencias lógicas de pasos, si A, entonces B, si no A, entonces C, por ejemplo, ¿no? Y los datos, y este es el gran cambio que se ha producido. Lo que ha sucedido es que desde el último cuarto del siglo pasado, nuestra sociedad se ha sometido a un creciente proceso de datificación. Nosotros cada vez producimos más datos y eso ha sido lo que principalmente ha hecho posible que podamos utilizar, que tengamos los sistemas de inteligencia artificial que ahora tenemos. Los algoritmos y los datos, para que nos hagamos una idea, como una analogía humana. Los algoritmos vendrían a ser algo un poco como nuestra inteligencia y los datos nuestra experiencia. Los algoritmos, las técnicas algorítmicas, el machine learning, el deep learning, las redes neuronales, obviamente se ha avanzado en ese tema, pero no queremos decir, pero no han avanzado tanto como la disponibilidad de datos, ¿vale? Lo que ha cambiado radicalmente ha sido la disponibilidad de datos. Si yo tengo algoritmos potentes, pero tengo pocos datos, el sistema no funciona bien. Si yo soy muy inteligente, pero no tengo ningún tipo de experiencia o me paso la vida en mi casa con un entorno muy limitado, nunca voy a sacar el potencial completo de lo que podía hacer. Igual, si yo tengo muchos datos, si tengo mucha experiencia, pero no estudio, no llevo mis capacidades al máximo, tampoco me sirve de tanto esta experiencia, ¿no? Es la combinación de ambos factores, algoritmos potentes con una grandísima disponibilidad de datos, lo que nos va a permitir tener estos sistemas que no solo conocen generalidades, sino que cada vez más son capaces de adaptarse a cuestiones muy específicas del entorno y sobre nosotros mismos. También es lo que hace que sean que tengan los problemas, los retos que también conocemos y que yo voy a abordar algunos de ellos. Entonces, en este contexto, yo os he puesto ahí una definición de qué es la inteligencia artificial, que yo creo que, tampoco, y esto creo que es relevante, no existe un consenso claro sobre qué es la inteligencia artificial, no hay una definición así como que la que todo el mundo esté de acuerdo. Yo esta definición la cogí un poco era una versión un poco adaptada de la propuesta regulatoria de la Unión Europea que en 2021, pero yo creo que casi todas las definiciones giran un poco en torno a esto, ¿no? Pues la IA es un grupo de tecnologías, no una tecnología, un grupo, porque inteligencia artificial es un sistema de reconocimiento facial y es Alexa y Siri. Es un chatbot que tenemos y nos da asistencia, por ejemplo, a los estudiantes de la universidad. Es ChatGPT. Son muchos sistemas de inteligencia artificial.
Entonces, un grupo de tecnologías, ¿no?, que a través de distintas técnicas, el machine learning, el deep learning, las redes neuronales, lo que sea, es capaz de tomar decisiones como lo haría una persona en el mismo contexto. Bueno, mi aproximación desde la filosofía, que es muy crítica con la inteligencia artificial, yo creo que si nosotros queremos hacer una aproximación a la inteligencia artificial, esta definición es muy limitada. Es una definición buena desde un punto de vista técnico. Es una definición en la que todos estaríamos de acuerdo. Pero yo creo que desde una perspectiva ético-filosófica, al menos desde la que yo abordo, no es suficiente. Y quizás esta os parezca menos común y un poco más provocadora, pero yo creo que es más precisa para al menos el campo de la filosofía. Y yo creo que la inteligencia artificial, y eso es lo que voy a dedicarme a explicar, es una idea, es una imagen, es una forma de entender y ejercer el poder, es una mega máquina y una mega infraestructura, y es una industria basada en el extractivismo de los recursos naturales, de nuestras funciones cognitivas y de nuestros datos. No me va a dar tiempo a exponerlo en su totalidad, pero voy a intentar que cuando termine esta exposición tengáis un poco de idea por qué yo pienso que esto desde las humanidades, desde la filosofía, o al menos desde una perspectiva concreta de la filosofía, es una definición que al menos creo que vale la pena debatir. Cuando pensamos en la tecnología, y esto va a la parte de la imagen, de la inteligencia artificial como imagen, y yo os dijese que pensásemos, me he adelantado porque me estudia la imagen, pero en las tecnologías industriales, estoy seguro que las imágenes que os vendrían a la cabeza serían un poco de este tipo, ¿no? Yo creo que algo oscuro, contaminado, una fábrica, el ferrocarril. Y si os digo que penséis en las tecnologías digitales o en la inteligencia artificial, seguro que la imagen es muy distinta. No creo que pensemos en esto. Yo creo, a mí se me vienen a la cabeza imágenes azules o verdes, ¿no? Normalmente. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque, y aunque esto es largo de explicar, porque desde la segunda mitad del siglo pasado, principalmente a finales del siglo XX, se empezaron a construir por parte desde el ámbito de la academia también y de otros entornos, ¿no?, una narrativa en torno al carácter o la naturaleza de la economía digital, que ahora conocemos como economía del dato, que se consideraba una evolución, una nueva reformulación, una solución a las economías industriales que habían permitido mucho, bueno, es decir, progreso, pero desarrollo, desde luego, de Occidente, pero con un impacto ecológico tremendo, que ya había una creciente sensibilidad de que no podíamos permitirnos mantenerlo, ¿no? Entonces, sale un grupo de teóricos, principalmente anglosajones, ¿no?, en el que empiezan a decir que las economías digitales, es decir, las economías basadas en las tecnologías de la información y de la comunicación, nos van a permitir seguir creciendo económicamente, socialmente, culturalmente, a través de un desacoplamiento. Es decir, podemos seguir creciendo a través de la tecnología, de las nuevas tecnologías digitales, porque las nuevas tecnologías digitales no tendrían este impacto en el medio ambiente que sí tenían las tecnologías industriales. Es lo que nos van a decir, ¿no? Diane Coyle, que fue una de las teóricas más importantes de este movimiento, una economista británica de muchísimo renombre de la Universidad de Cambridge, si no me equivoco, ella afirmaba, ¿no?, que la economía digital no pesaba, es intangible, ¿no? Y aquí se van entrelazando ideas que desde las humanidades de la filosofía son importantes porque se va consumando una idea que venía forjándose en Europa desde la revolución científica y desde los inicios de la modernidad occidental, que es que el crecimiento económico, cultural, social y el progreso van de la mano, son prácticamente sinónimos. Y la forma privilegiada de seguir creciendo y de seguir progresando es a través de la tecnología, ¿vale? Es la forma en la que mejor podemos progresar. Y que este progreso, la llegada de las nuevas tecnologías, es inevitable, es imparable. Nadie se opone al progreso, nadie se puede oponer al crecimiento. Y se naturalizan estos procesos, ¿no? Negroponte, que fue director del MIT Media Lab y otro de los impulsores de este movimiento, decía cosas como: mi optimismo no está alimentado por los inventos o los descubrimientos que preveo para el futuro. No estamos esperando que se concrete un invento. Ya está aquí y ahora. Su naturaleza es casi genética, la de la digitalización, dado que cada generación estará más digitalizada que la anterior. O dice, estar digitalizados nos da muchos motivos para ser optimistas. Como una fuerza natural, la era digital no puede ser negada ni detenida.
hay una naturalización de la digitalización como algo imparable, ¿vale? Estas narrativas recientemente han caído sobre el paraguas de lo que se denomina ecomodernismo, ¿vale? Que es una especie de, no sabría cómo definirlo, ideología, subideología, en la que se piensa, o que promueve que las tecnologías digitales, entre ellas la inteligencia artificial siendo la principal, es un aliado fundamental para seguir creciendo económicamente sin producir un deterioro del planeta, ¿no? Sin deteriorar la naturaleza, que es esta combinación de las tecnologías digitales, este uso de las tecnologías digitales lo que nos permite seguir creciendo, seguir progresando sin deteriorar el planeta, ¿vale? Y esto es lo que se denomina ecomodernismo. Para esto es fundamental dos cosas. El ecomodernismo se vale de metáforas y de imágenes. Por eso hablo de la inteligencia artificial como una imagen, una narrativa o una idea, ¿no? Si pensáis en la inteligencia artificial, las metáforas ecológicas están presentes todo el rato. Nosotros hablamos de la nube, ¿no? Para referirnos a la inteligencia artificial. Y yo no sé si todos sabemos lo que es la nube, pero la nube no es algo etéreo. La nube vamos a ver que es una cuestión muy material. O hablamos de granjas de datos o montañas de datos. O incluso las redes sociales, ahora Twitter ya no se llama Twitter, pero tweet es el piar de los pájaros. Hay una serie de metáforas insertas en los discursos sobre la tecnología que nos invitan a pensar que es algo respetuoso con el medio ambiente. Y luego, las imágenes, ¿no? Si nosotros pensamos en las ciudades que nos va a ayudar a crear la inteligencia artificial, pensamos en las Smart Cities, ¿no? Esas ciudades verdes, limpias, o la nube de Microsoft, hace unos años la publicitaba así, ¿no? Todo nos invita a pensar que estas tecnologías son lo contrario a las tecnologías industriales. Esto, yo no sé si sabéis qué es. Es un centro de datos de Google. Google publicita los centros de datos con esta imagen, que parece de todo. Bueno, a mí me recuerda con tantos colores, ¿no? Como a es que no quiero decir como a un lugar de juegos, pero no parece una fábrica industrial de la primera y la segunda revolución industrial, ¿no? La Unión Europea, yo creo que tiene un discurso claramente modernista, ¿no? En el que la inteligencia artificial, si pensamos o vemos la mayor parte de discursos para qué se va a utilizar, ¿no? Tienen todas estas iniciativas, AI for Good, AI for Sustainability o AI for Climate, ¿no? La inteligencia artificial como aliado de la transición verde. La OCDE decía, la verde y la digital son transiciones gemelas que ofrecen la posibilidad de utilizar las tecnologías digitales para construir un futuro sostenible. O la propia Comisión Europea decía, durante la década digital, Europa afronta dos retos importantes, la transición verde y la transición digital. Estas pueden parecer dos cuestiones distintas, pero realmente son desafíos gemelos. Ninguno puede tener éxito sin el otro. Y son ambos igual de importantes para el futuro de Europa. Bueno, esto sería un poco el escenario ecomoderno. Y yo creo que desde la filosofía podemos abordarlo de distintas formas. En mi caso, desde una perspectiva ecológica, bueno, aporto una visión un poquito crítica que va de la nube, de esta nube, del cloud de Google, de Amazon o de quien sea, a la mina. Porque yo creo que si pensamos en la inteligencia artificial y queremos pensar en su impacto ecológico, lo primero que tenemos que pensar es cómo llegamos a construir los sistemas de inteligencia artificial, que yo creo que es algo que no pensamos normalmente. ¿De dónde vienen nuestros teléfonos móviles? ¿Dónde funcionan los sistemas de inteligencia artificial o las televisiones? Y vienen de la tierra, los extraemos del suelo. La inteligencia artificial, como os he dicho al principio, es tan diversa que está presente en un hardware muy diverso. Entonces, es difícil decir, porque a lo mejor Google Home es claramente un sistema de inteligencia artificial, pero nuestro ordenador no es necesariamente un sistema de inteligencia artificial, pero sí soporta ChatGPT, lo necesitamos para utilizarlo, por ejemplo, ¿no? Todas estas herramientas que queremos insertar en la docencia, que queremos insertar en nuestros trabajos, ¿no? Entonces, es difícil atribuir a qué hardware está unido a la inteligencia artificial, pero lo que sí que quiero poner de relieve, haciendo alusión a esta faceta de mega máquina o mega infraestructura, de la que hablaba al principio, es que la inteligencia artificial no tiene sentido sin un entramado tecnológico que le dé soporte. Necesita de muchísimos dispositivos electrónicos, necesita de nuestros ordenadores, necesita de nuestras televisiones, necesita de nuestros teléfonos móviles, necesita de los centros de datos de los que vamos a hablar. No tiene sentido por sí misma, ¿vale? ¿Con qué materiales se construyen estos sistemas?
con hierro, con cobre, con aluminio, con litio, con níquel, con cobalto, con casi todos los elementos de la tabla periódica y sobre todo con tierras raras, ¿vale? Estos materiales son tan importantes que la Unión Europea los ha denominado materiales críticos, porque estos materiales que son fundamentales para construir inteligencia artificial, la cual nosotros consideramos crítica para transitar hacia un entorno verde, esos materiales no están en Europa. Casi todos están fuera. Entre el 50 y el 75% del litio está en Chile, en Bolivia y en Argentina, en el triángulo en el desierto de Atacama, ¿vale? Las tierras raras están casi todas en China. Nosotros somos dependientes, o sea, los materiales de los que dependemos para transitar a una sociedad verde no dependen de nosotros y eso genera conflictos políticos, geopolíticos importantes, ¿no? Porque somos dependientes de otros países con problemáticas muy concretas para hacer nuestra transición. Países con los que tenemos problemas, no solo por imaginaros, y yo esto sí que no lo conozco, ¿no? Pero las relaciones que podemos tener nosotros con China para conseguir esos materiales, sino que la minería genera conflictos sociopolíticos en los países donde se instala, ¿no? El cobalto, por ejemplo, la minería del cobalto en la República Democrática del Congo está sometida a unos conflictos políticos y unas tensiones políticas en la zona tremendos, ¿no? Sabemos que la minería, en la fase de extracción, tiene un impacto socioecológico muy grande. El impacto ecológico, erosión, pérdida de biodiversidad, devastación de la vegetación, consumo de agua. En Chile, que es el caso que más conozco, porque he pasado bastante tiempo ahí por suerte, ¿no? Pensad que la extracción del litio, que es el de los materiales más importantes, se hace en un desierto, donde es un ecosistema ya sometido a muchísimo estrés hídrico, ¿no? Y os doy un dato. Producir 1 tonelada de litio necesita de 2,2 millones de litros de agua. En el año 2022, Chile produjo 39.000 toneladas de litio. Imaginaros cuál es el consumo de agua que se hace en un lugar con estrés hídrico, ¿vale? Luego doy más datos. Pero no solo importa el impacto ecológico, también el impacto social de la minería. Sabemos que la minería, quizás no en Chile, pero en otros países, como citaba la República Democrática del Congo, las condiciones laborales no son las mejores. Sabemos que hay niños, mujeres embarazadas en muchos casos, trabajando en la industria minera. Sabemos que en los lugares donde se asienta la industria minera aumenta la violencia y concretamente la violencia sexual contra las mujeres. Sabemos que, por ejemplo, en Chile y en Bolivia y en Argentina menos, pero también donde se asienta la industria minera se generan conflictos con las comunidades indígenas, no solo porque se le quitan sus territorios, sino porque también se ven modificadas sus hábitos y sus tradiciones comunitarias, ¿no? O sea que de por sí la industria minera genera unos conflictos muy diversos. Luego, la industria no solo es extracción, también es refinamiento de estos materiales para que puedan ser útiles, también es la construcción de estos sistemas y luego el transporte a Occidente. Lo que quiero ir mostrando más que otra cosa es que para poder disfrutar nosotros de los sistemas de inteligencia artificial aquí en Occidente hay muchos pasos previos que se están dando en otros lugares del mundo que tienen que tener lugar y que están sometidos a relaciones complejas desde un punto de vista ético, ¿no? Hay movimientos en estos lugares en contra de la minería y el extractivismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta imagen de este colectivo que me pregunta, ¿bebo litio como cobre, no? O las prácticas que se denuncian y que desde la filosofía, desde ciertas perspectivas filosóficas estudiamos, que denuncian que estos modelos de extracción se pueden tachar o se pueden denominar como colonialismo tecnológico, ¿vale? Como nuevas formas de colonialismo. Chile, el presidente de Chile actual, celebra en esta imagen los acuerdos con la Unión Europea, pero muchos colectivos denuncian que realmente lo que hay es un aprovechamiento, un aprovecharse de ciertas dinámicas históricas que hay de colonialismo para, en este caso, apropiarse de unos recursos que para ellos es conflicto socioambiental y para nosotros es progreso. Cuando estas tecnologías llegan a Occidente, realmente el consumo, el impacto ecológico se da en dos cuestiones: en los centros de datos, la nube, y en el entrenamiento de los algoritmos.
Los centros de datos consumen muchísima energía eléctrica y muchísimo agua, ¿vale? Para que os hagáis una idea, hace unos años Meta anunció que en Talavera de la Reina iba a instalar uno de sus mayores centros de datos de Europa. Y se calculaba que el centro de datos, solo el centro de datos, iba a consumir 200 millones de agua al año. 665 si se tenían en cuenta todos los edificios, toda la instalación en su totalidad, ¿vale? Es un 10% del agua potable que tiene disponible la comunidad de 70.000 personas para vivir en un año. Es un porcentaje muy, muy, muy elevado, ¿vale? El consumo energético también, bueno, el consumo de agua se utiliza principalmente, por si no lo sabéis, para refrigerar, porque pensad que un centro de datos tiene que tener servidores, tiene que tener computadoras para almacenar los datos con los que se funciona la inteligencia artificial, tiene que tener generadores de energía, tiene que tener una serie de aparatos electrónicos, de cableado, en los que se sube mucho la temperatura. Entonces necesitan de sistemas de refrigeración para que eso no se incendie, por ejemplo, ¿no? Sin ir más lejos, pero también para que funcionen adecuadamente. Entonces el agua principalmente se utiliza para refrigerar, pero también para generar energía eléctrica. Y luego, de cara a la energía eléctrica, es que habría millones de datos, ¿no? Lo que se sabe es que se estima que en el año 2030 el 3,21% de la energía eléctrica de la Unión Europea irá destinada a centros de datos, y esto es la estimación conservadora. Las estimaciones más problemáticas creen que va a ser el 6%, ¿no? Además, muchas veces estos centros de datos, por ejemplo en China, se alimentan de energía que no proviene de fuentes renovables. Esto es otro centro de datos de Google. Y esto no es el centro de datos con el que Google publicita sus centros de datos, ¿vale? Este es un centro de datos de Dallas, en Oregón, en Estados Unidos, y lo que está emitiendo es vapor de agua, ¿vale? Por eso quería contrastarlo con la imagen que os ponía al principio. La inteligencia artificial tiene mucho de imagen, ¿no? De lo que nos quieren mostrar. Por pasarnos rápidamente y pasar a otros temas, los algoritmos, entrenarlos, es ChatGPT, que nos gusta mucho utilizarlo, pues entrenarlo obviamente tiene un consumo energético también brutal. Podéis ver los datos ahí porque no quiero quitar más tiempo, pero se sabe que consumen muchísima energía eléctrica, que generar una sola imagen con ChatGPT consume tanto como cargar nuestro teléfono móvil al 100%, la batería completa. Y nosotros generamos imágenes con ChatGPT muchas veces como si fuese un puro divertimento, ¿vale? Bueno, y solo un otro dato, que se estima que en el año 2040 el sector tecnológico emitirá el 14% de los gases de efecto invernadero, lo cual es muchísimo si lo comparamos con otras industrias. Y luego, por último, el fin de la vida, ¿no? ¿Qué pasa con esos dispositivos electrónicos que soportan a la inteligencia artificial? Sabemos que la mayor parte todavía no se reciclan, que acaban en países en vías de desarrollo, en el Congo, en Pakistán, principalmente en África, donde normalmente se amontonan, se liberan gases tóxicos que no solo contaminan la zona y los ecosistemas, sino que muchas veces se queman, toxinas que se expulsan al aire y se desplazan miles de kilómetros, ¿no? Este es el ciclo vital de la inteligencia artificial que quería exponeros porque se trata desde el ámbito de la filosofía, y lo que nos interesa es saber si realmente este discurso modernista es real, tiene sustento, se puede soportar con datos, y si podemos hablar de justicia ecológica en el caso de la inteligencia artificial, teniendo en cuenta que la justicia ecológica engloba la justicia intergeneracional. Si le vamos a dejar un medio ambiente como el nuestro o mejor a las generaciones futuras, la justicia interespecie, cómo estamos afectando los ecosistemas donde se asienta la fauna, los otros seres vivos no humanos, y la justicia global. ¿En base a qué relaciones de poder se sostiene el entramado de la inteligencia artificial? Planteaba el tema del colonialismo tecnológico, ¿no? ¿Qué tipo de modelos económicos y sociales permiten que se extraigan estos materiales en países que no disfrutan nada de los avances de la tecnología? Otro tema importante que se trata obviamente desde el ecofeminismo, que es donde yo trabajo, pues está el ecologismo y las mujeres. El otro tema, no me da tiempo porque tampoco tengo tanto tiempo. Los problemas de género y la inteligencia artificial son muchísimos, muchísimos y muy diversos, ¿no? Tenemos desde obviamente los más evidentes y quizás los que más atención acumulan, que son el hecho de que las carreras de informática y en los trabajos tecnológicos tenemos menos mujeres que hombres,
hasta más profundos, ¿no? Como los sesgos de género que se introducen, que sabemos que existen en el funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial y que yo solo voy a mencionar muy brevemente. Sabemos que el valor de la tecnología depende del género de los usuarios, está constatado. Sabemos, como os he dicho, que hay prácticas de violencia sexual que aumentan, donde se produce la extracción de los materiales que sostienen la inteligencia artificial. Sabemos que hay un reforzamiento de los estereotipos de género, por ejemplo, a través de la generación de pornografía con sistemas de inteligencia artificial o, por ejemplo, con el hecho de que el hardware, Alexa y Siri, su nombre y su voz sean de mujer y estén asociados a un rol de asistencia de forma sistemática, ¿no? O que los chatbots asistenciales de las universidades españolas siempre tengan rol, siempre tengan voz y aspecto de mujer, ¿no? En la Universidad Autónoma de Madrid, donde yo trabajo, el chatbot del CAU, del sistema, bueno, del servicio de informática, se llama Ada. Y se llama Ada por Ada Lovelace, que fue la primera ingeniera informática. Y le han puesto el chatbot, ¿no? No una biblioteca, una calle o una sala, porque es que además tiene el logotipo, ¿no? La de Jaén se llama Aitana, la de la Complutense se llama Carol, la de Zaragoza se llama Pilar. Siempre son mujeres, ¿no? Lo cual está fenomenal en el sentido de... o sea, está bien porque lo que quiero dejar claro es que tener un rol de asistencia es maravilloso y es un trabajo súper importante. El problema es cuando sistemáticamente se asocia a las mujeres y ya voy a decir más, sobre todo a través de tecnologías que supuestamente son sinónimo de progreso y dos, nos gastamos mucho dinero en implementarlas, ¿no? En los sesgos hay millones de casos, solo pongo este ejemplo. Hace unos años, Microsoft, Facebook Plus e IBM desarrollan un sistema de reconocimiento facial y ahí tenéis los datos, ¿no? ¿Cómo funciona para los hombres blancos? Casi un 100% de acierto. Si lo comparáis con el nivel de acierto de las mujeres blancas, el porcentaje disminuye, pero si lo comparáis con las mujeres negras, es casi un 35% menos de acierto en el caso de IBM. Eso es porque los datos de los cuales se están nutriendo, esos datos que están disponibles, de los cuales se nutren nuestros sistemas de inteligencia artificial, en esos datos hay más representación de hombres que de mujeres. Entonces los sistemas aprenden, funcionan mejor para los hombres, distinguen fenomenal las caras de los hombres y peor las caras de las personas de las que hay disponibles menos datos, en este caso las mujeres racializadas, ¿no? Y esto no deja de ser paradójico porque supuestamente, al menos en la Unión Europea, donde tenemos una regulación ya, estos sistemas se implementan en aras de la seguridad pública, ¿no? Y sabemos, sin embargo, que, por ejemplo, por desgracia, los delitos de odio son mucho más frecuentes en las personas racializadas, ¿no? Entonces no deja de ser paradójico que permitas el uso de ciertos sistemas que son tremendamente problemáticos por poder violar sistemáticamente la privacidad de las personas y, sin embargo, para las personas que van a tener que funcionar probablemente de manera más frecuente, sean para las que peor funcionan, ¿no? Y entonces, sin entrar más en el tema del género, que podría estar mucho más, pero me da pena, pero bueno, hasta qué punto la inteligencia artificial o a través de la inteligencia artificial se perpetúan relaciones de poder desiguales. Y aquí ya dejo la escala global, países de ricos, países pobres, del norte y sur global, a relaciones de desigualdades raciales, desigualdades de género, ¿no? Y el último tema, y no es porque aquí se agoten, pero porque tampoco tengo mucho más tiempo, es replantearnos, ¿no?, desde la filosofía si somos libres bajo el capitalismo de la vigilancia, que es el nombre que utilizó la académica de Harvard, Shoshana Zuboff, para denominar este sistema, este nuevo paradigma tecnológico, ¿no? Y aquí la filosofía yo creo que puede aportar muchas cosas muy interesantes respecto a los cuestionamientos de qué es la privacidad, porque la privacidad tradicionalmente, por ejemplo, yo creo que si pensásemos aquí a bote pronto un poco qué es lo privado, pensaríamos que es lo opuesto a lo público. Que lo privado, por ejemplo, el ámbito de excelencia de lo privado son nuestros hogares. Pero las tecnologías digitales ya viven con nosotros en nuestros hogares. Antes desconectábamos el teléfono, cerrábamos las persianas y nadie nos escuchaba en nuestra casa. Ahora tenemos nuestros teléfonos móviles, nuestras televisiones, que incluso saben cuando están apagadas, a veces están escuchando nuestra conversación. Sabemos que nuestros hogares ya son lugares donde estamos sometidos a posibles escuchas, ¿no? Entonces,
definir lo privado, o sea, definir la privacidad como el ámbito de lo privado, como el hogar, quizás se queda corto, ¿no? Quizás tenemos que empezar a pensar en otras formas de pensar qué es la privacidad, ¿no? También la autonomía, ¿no? La autonomía humana. Yo creo que si hay algo importante que pone de relieve la ilustración occidental, la modernidad occidental, es que los seres humanos somos seres autónomos, que podemos, literalmente autónomos, darse a uno mismo su propia ley, ¿no? Elegir uno el camino que quiere hacer en su vida. Y estos sistemas de inteligencia artificial, de hecho, la autonomía humana es uno de los principios éticos que tiene en el centro la Unión Europea. O sea, la Unión Europea tiene una aproximación propia ética a la inteligencia artificial, yo diría que poco ambiciosa, pero desde luego importante y a valorar respecto a otras partes del mundo, y la autonomía humana es uno de sus principios éticos que ellos señalan. Es una de las cosas que más les preocupan, ¿no? Porque imaginaros, si nosotros entramos en Netflix, o una plataforma de contenido audiovisual, la que sea, y nos hace una recomendación, la mayor parte de nosotros la seguimos, porque nosotros también tenemos sesgos y prejuicios contra las máquinas y tendemos a pensar que las máquinas toman mejores decisiones que nosotros, porque hemos crecido y nos hemos creado una sociedad, y es el paradigma occidental, ¿no? Que la tecnología es eso que decíamos al principio, es sinónimo de progreso. La tecnología computa más datos, es más inteligente que nosotros, ¿no? Por eso también el repensar el rol de la inteligencia. Entonces, aceptamos la recomendación de Netflix y con ello, que no es no es algo nefasto, o sea, no pasa tampoco nada, pero bueno, nos perdemos el explorar otra serie de posibilidades que quizás serían interesantes o que nos permitirían descubrir cosas que no pensábamos que nos gustaran, ¿no? Estamos siguiendo un poquito el camino, un sendero de dependencia que nos marca nuestros gustos previos. Esto con Netflix no pasa nada, pero si el uso de sistemas de inteligencia artificial se expande, se hace masivo en todos los ámbitos de nuestra sociedad, como se pretende hacer la Unión Europea y en general, ¿no? En aras de mayor eficiencia, mayor eficacia, mayor personalización de los servicios públicos, etcétera, etcétera, podríamos caer en un sendero de dependencia en muchísimos más sentidos y que se redujese nuestra autonomía humana. Pensemos si tenemos un sistema de inteligencia artificial que nos recomienda qué carrera deberíamos estudiar en base a nuestras capacidades y resultados académicos. ¿A qué trabajo o a qué puesto de trabajo deberíamos mandar una solicitud, por ejemplo, ¿no? Son sistemas que pueden ser útiles, yo no digo que no. Lo que quiero dejar de relieve es que es especialmente importante, y de ahí el papel de las humanidades, desarrollar una visión supercrítica, saber que la recomendación que nos van a hacer estos sistemas es útil y puede ser cómoda en algunos sentidos, pero no tenemos que darla por supuesto, ni tenemos que asumir que va a ser sistemáticamente mejor. Y luego, ya muy ligado, y con esto termino, la libertad. Hay distintos teóricos, sobre todo Quentin Skinner. Él es un teórico de la idea de libertad, y él ha puesto de relieve muchas veces que quizás tiene un libro que se llama Liberty Before Liberalism, ¿no? La libertad antes del liberalismo, y que bien nos invita a pensar que quizás el capitalismo de la vigilancia, el paradigma algorítmico, como queramos llamarlo, pone de relieve la necesidad de pensar otras formas de retomar o reformular ciertos usos o definiciones de la libertad que han quedado en desuso, porque nosotros vivimos en sociedades en las que la idea de libertad es la idea liberal de libertad, que es súper útil para muchísimas cosas, ¿no? Y que se puede resumir un poco en mientras yo soy libre, mientras pueda llevar a cabo mi propio proyecto vital y nadie interfiera en él, ¿no? Estos sistemas de inteligencia artificial en general, salvo en el caso, por ejemplo, de China, que impone sistemas de control ciudadano a través de premios y castigo, en Occidente, en Europa, esta idea de libertad no está en peligro. Nosotros no nos van... Pues sería debatible, pero bueno, a grandes rasgos no está en peligro. Nosotros no nos van a coger todos nuestros datos y darnos un premio, un castigo en función de nuestro comportamiento. Pero estos teóricos, desde la filosofía ha habido un movimiento que dice, bueno, nosotros podemos ser libres en este sentido, pero existe otra noción de libertad, que es la republicana o neorrepublicana, como queramos llamarlos, en que ser libre no consiste en realizar nuestro propio proyecto vital no es suficiente para ser libres. Porque nosotros podríamos llevar a cabo el proyecto vital que nosotros quisiéramos, y esto no sería incompatible con tener un amo muy bueno, que nos dejase hacer todo lo que quisiésemos, pero al fin y al cabo, un amo que siempre pudiese decir, ahora no, ¿no? Cuando él quiere nos deja,
pero si quisiese, tendría el poder y la capacidad de intervenir en nuestras vidas. Entonces, estos teóricos lo que ponen de relieve es que el poder que tiene la industria tecnológica, el hecho de que estas industrias tengan tanta cantidad de datos en nuestros gobiernos, es un poco análogo. Ellos son nuestros amos. Ellos tienen el suficiente poder como para poder intervenir en nuestras vidas si quisieran, y lo que pasa es que no lo hacen, ¿no? Obviamente es una noción de libertad, en cierto sentido es mucho más ambiciosa, pero existe toda esta corriente que no quería dejar pasar, en el que se está empezando a repensar si quizás no sustituir a una noción por otra, pero sí repensar la libertad, sí coger nuevas nociones que son mucho más críticas y necesitan de una ciudadanía mucho más activa, mucho más crítica, ¿no? Que le importe qué datos están obteniendo, cuándo, dónde se recopilan, bajo qué condiciones, ¿no? Porque pensamos que los datos están en esta nube etérea, y esta nube tiene una materialidad física, como hemos visto. En 2019 en Francia se quemó uno de los centros de datos más importantes y se puso en riesgo la privacidad de millones de franceses. Por eso ese discurso de pensar que la nube es etérea es tramposo. Y es importante poner de relieve la materialidad, ¿no? Porque no solo nos hace pensar en el impacto ecológico, sino en que es una cosa real y tangible. Estos son los temas que yo creo que, desde mi perspectiva, bueno, yo trabajo más, pero obviamente ya no voy a decir el ámbito de las humanidades en relación con la inteligencia artificial, las cuestiones ético-filosóficas en relación con la inteligencia artificial van muchísimo más allá, ¿no? Los cambios que va a haber en el trabajo, la economía de la atención, ¿no? Este consumo sistemático de redes sociales que ha hecho que muchos perdamos concentración, y que es un modelo determinado de consumo, la relación entre el arte y la creación artística con la inteligencia artificial, la relación humano-máquina, la redefinición de lo humano, y esto lo digo con el transhumanismo, ¿no? Que no lo he mencionado, este deseo de fusión con la máquina que nos puede parecer lejano, pero no lo es, porque las neurotecnologías cada vez están más a la orden del día. La ONU, Chile ya promueven regulaciones sobre neurotecnologías en las que hay implantes cerebrales, utilizan sistemas de inteligencia artificial, y además el transhumanismo está muy ligado, ¿no? Es muy alineado con esta idea de desacoplamiento que os mencionaba de la economía digital, ¿no? El pensar que nosotros podemos tener una existencia desentendida de la materialidad de nuestros cuerpos y ligada a la tecnología. Los derechos de los robots también es un tema que se trata, yo no lo trabajo, pero también se trata, y son todos temas apasionantes, y estoy segura que desde la óptica de la historia, el periodismo, no sé, muchísimas disciplinas humanísticas se pueden tratar muchísimos otros temas, pero bueno, yo solo me dedico a la filosofía. Así que esto es todo, y cualquier pregunta o cuestión, bueno, estaré encantada de responderla.